Presentación sobre técnicas en automatización por lógica cableada, último tema del módulo 1 de actualización tecnológica del diplomado en automatización de procesos industriales, presentado por la docente Sandra Guzmán. En esta presentación se realizará la definición sobre lógica cableada, desventajas y ventajas, qué es un relé, cuáles son los comandos de manuales y automáticos, montajes, estados on-off, esquemas de conexión y funciones lógicas. La lógica cableada es la forma de realizar control a través de contactores, por eso recibe el nombre de lógica de contactos. Un contactor es un componente electromecánico como el que se presenta en la figura 1, que establece o interrumpe el paso de corriente energizando una bobina. La lógica cableada tiene ventajas y desventajas. Las ventajas que tiene es que implementa diferentes plataformas tecnológicas, como ya lo vimos en la electrónica, en neumática, en hidráulica, en eléctrica, y además permite estructurar circuitos de forma ordenada y segura. Por otra parte, también facilita la implementación de cableado estructurado de energía y de datos, así como su implementación es bastante sencilla utilizando escalera o ladder. Las desventajas que tiene es que se ha difundido el uso de compuertas lógicas, reemplazando los contactores, y que en sistemas grandes se utilizan PLCs. Los datos de entrada que se utilizan en lógica cableada son botoneras, finales de carrera, sensores y presóstatos, y los que permiten hacer tratamiento de datos son los contactores auxiliares, contactores de potencia, relés temporizados, diodos, relés de protección y válvulas hidráulicas o neumáticas. Un relé es un instrumento con terminales de salida normalmente abierto y normalmente cerrado. Está conformado por una bobina, de tal manera que cuando se alimente se energiza y genera un campo magnético que hace que los contactores se cierren si está normalmente abierto o se abran si está normalmente cerrado. Los comandos manuales que se utilizan en lógica cableada son botones y pulsadores de distintos tipos, y los comandos automáticos están basados en sensores de variables físicas como presión, nivel o temperatura. La lógica cableada puede representarse con contactores, tal como lo vimos anteriormente con los relés, es decir, que está normalmente abierto, será un relé energizado, y un relé normalmente cerrado será un relé energizado. Estos relés o lógica de contactos se pueden representar con un circuito digital como un 0 o un 1, o con neumáticas con válvulas cerradas o abiertas. La representación con contactores recibe el nombre de ladder o escalera. Teniendo en cuenta que los contactores se pueden representar por un circuito digital por 0 o 1, entonces también podemos concluir que la lógica combinacional se puede representar con lógica cableada. Aquí tenemos las representaciones de las operaciones básicas que se utilizan en digitales para representarse con lógica cableada. Tenemos el buffer con su tabla de verdad, entonces al tener el contactor normalmente abierto, pues la salida será 0, y si lo tenemos normalmente cerrado, entonces tendremos acá un 1 en la salida. Tenemos el inversor o compuerta NOT, es decir que es un normalmente cerrado, entonces tendremos un 1 en la salida, y cuando esté abierto tendremos un 0 a la salida. Tenemos la compuerta AND, que es una multiplicación, entonces se representan dos contactores en serie, en este caso llamados A y B, y la salida C. Entonces cuando estos dos estén abiertos, la salida será 0, cuando los dos estén cerrados, la salida será 1, y en cualquier otro caso será 0 la salida o estará apagado la bobina. La compuerta OR se representa con dos contactores en paralelo, en este caso denominados A y B, y la salida C. Entonces el resultado en la bobina de salida será cuando alguno de los dos contactores esté cerrado, dará un 1, y si los dos están abiertos, entonces dará un 0. Así como es posible representar la lógica combinacional, la secuencial también se puede realizar. En este caso tenemos un flip-flop tipo RS en su representación digital y en su representación de lógica cableada. Para esto vamos a utilizar relés con automantenimiento. Entonces vamos a observar que cuando se oprima el relé se active, es decir que demos arranque, entonces en ese preciso momento el relé se va a activar, es decir que la salida acá va a energizarse y va a prenderse,
y solamente se va a apagar cuando se active el relé de automantenimiento de parada, que en ese caso pues pasará a cero la salida, tal y como se comporta un flip-flop tipo RS en digitales. Otro tipo de operación que se puede representar en lógica cableada son los temporizadores. Tenemos opción de configurarlos como retardo a la conexión, retardo a la desconexión y pulso de cierre o monoestable. Estos elementos se verán con más detalle en el siguiente módulo de lógica cableada. En lógica cableada también se pueden implementar circuitos de protección y señalización. Los de protección están encaminados a salvaguardar personas y equipos. En lo posible deben ser independientes de los circuitos de mando y deben funcionar en modo manual, automático y en modo de falla para que pueda garantizarse la protección. En cuanto a los circuitos de señalización, estos se implementan de tal manera que puedan indicar o mostrar el estado del proceso, es decir, que por medio de un elemento luminoso un operario puede conocer cuando un proceso está en marcha, parada, fallo, defectuoso o saber si los interruptores están abiertos o cerrados. En la figura se presenta el circuito de protección y el circuito de señalización. En este se observa que el circuito de protección únicamente permitirá que funcione esta bomba cuando se active este pulsador o contactor de mando para que encienda la bomba. En caso de presentarse alguna falla o se ocurra momentos de parada, entonces la bomba se detendrá y daremos protección al circuito. En cuanto a los de señalización, vemos que tenemos dos luces de tal manera que me permitan visualizar si está en momento de funcionamiento o en movimiento de paro. La anterior presentación se realizó con base en los planteamientos de Dorantes y Barcells en los libros de automatización.